¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿todo bien? Ok, nos quedamos aquí, Sí. ¿sí? Ok, ya les había comentado de qué se trataba este problema, ¿verdad? Sí, yo Sí. tengo una duda, profe. Ajá, ¿qué pasó? Dígame. ¿La gráfica tiene que ser posición contra velocidad? Sí, posición contra velocidad. Ah, ok. Sí, ok. Bueno, entonces siguiendo ahora con lo que tenemos aquí, jóvenes, eh, ¿cómo es que, mm, si se acuerdan, habíamos comentado que necesitamos dejar cierta distancia para poder instalar un medidor de flujo? Esa distancia que nosotros vamos a dejar va a depender, habíamos comentado, del accesorio que tengamos antes del medidor de flujo, que este accesorio pueden ser codos, T's, Y's, tanques de donde esté tomando algún fluido una máquina, filtros, válvulas, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones es necesario que tengamos que utilizar algunos accesorios de este tipo. Estos accesorios que tenemos aquí tienen que ver con, con la reducción de la longitud de tubería. Y estos se llaman rectificadores de flujo. Se les llama rectificadores o enderezadores de flujo. ¿Sí? Estos rectificadores o enderezadores de flujo ya las normas los tienen validados y aceptados para emplearse en la instalación de cualquier medidor de flujo. Ahorita regresamos a esta gráfica, vamos a adelantarnos una más. Miren, estos rectificadores de flujo que tenemos aquí se encuentran en la escuela, los diseñamos por ahí con algunos de sus compañeros que egresaron en el 2019 en una instalación que tenemos en el B02. Estos rectificadores de flujo, el primero que tenemos aquí, este que es el tipo Sperman, también le llaman placas perforadas y hay diferentes diseños de placas perforadas. Para que se diseñen estos rectificadores de flujo, se parte de lo que es el diámetro interno de la tubería. Este rectificador de flujo se instaló en una tubería como la que tenemos aquí en donde se ven los demás tubos, que este es un rectificador de haz de tubos. Esta tubería que tenemos aquí es una tubería de 6 pulgadas, cédula 40. Y los tubos que tenemos al interior de esta tubería son tubos de CPVC. Si ustedes ubican, está el PVC sanitario, que es de placa delgada, está el PVC hidráulico, que es de placa de pared gruesa, como este que tenemos aquí, que es cédula 40, y también está este otro material que se llama CPVC. Ahora, este rectificador, el de placas perforadas, se insertó dentro de esta tubería, que tiene 6 pulgadas de diámetro nominal. Los diámetros de las perforaciones que tenemos aquí, jóvenes, en la placa perforada, y los diámetros de estos tubos están en función del diámetro de la tubería. Y ya en base a eso, ahora sí que en el caso de de haz de tubos, ahora sí tuvimos la suerte de que el diámetro del tubo y el espesor de la pared coincidieron con este CPVC que ya es comercial. La longitud que tienen estos tubos son 2 veces el diámetro de la tubería, aproximadamente 12 pulgadas. Y ya se instalaron, ahora sí se fueron pegando y ya se instalaron al interior de esta tubería. Por otro lado, los diámetros que se obtuvieron para las perforaciones de las placas perforadas fueron diámetros no comerciales. ¿A qué nos referimos con esto, señores? A que no teníamos una broca
que cumpliera con esas dimensiones. Por lo tanto, en un torno no se podía maquinar este rectificador de flujo. Se podía hacer con una fresadora, pero el maquinado iba a ser muy caro. Entonces buscamos una alternativa, que fue hacerlo en acrílico. Hay lugares en donde tienen cortes láser una vez que uno les da un diseño predeterminado. Entonces ya se diseñó el rectificador de flujo con las dimensiones adecuadas, y en este lugar donde llevamos a maquinar este rectificador, ahora sí, y para que el corte fuera de buena calidad, tenía que ser de un espesor de la placa de 3 milímetros aproximadamente. Entonces lo que hicieron estas personas fue perforar 2 placas, ¿sí? Y posteriormente las pegaron y ya obtuvimos este espesor, que es de 0.72 pulgadas, que cumple con lo que nos pide la norma para el diseño de este rectificador. Ambos rectificadores están diseñados bajo esta norma que tenemos aquí al centro, que es la ISO 5167, que es para la medición de flujo por presión diferencial en tuberías circulares que van completamente llenas. ¿Sí? Y esta norma se divide en 5 partes. La parte 1 son los requisitos y principios generales. La parte 2 se refiere a la placa de orificio. Parte 3 a toberas, parte 4 a tubos Venturi y parte 5 a tubos Anúbar. Entonces, estos rectificadores, jóvenes, ya cuando ustedes se los encuentren en su vida profesional, si es que alguno va a trabajar en estas áreas, los van a encontrar ustedes de acero inoxidable, o por lo menos de acero al carbón. ¿Sí? En algunas ocasiones pudieran encontrar algunos de bronce. Aquí nosotros utilizamos estos materiales por la parte de que el costo fue más económico, y además que vamos a utilizarlos en una instalación que maneja agua potable. Entonces, estos son rectificadores de flujo. Estos se instalaron o se tienen instalados en este módulo que tenemos en la escuela, que está en el B02. Para instalar este medidor de flujo tipo magnético, nosotros necesitábamos una distancia de aproximadamente 10 diámetros antes. Y eso nos iba a llevar a una instalación muy grande y costos más elevados. Entonces, por eso decidimos diseñar estos 3 rectificadores. Tenemos aquí el rectificador de tubos, el rectificador de placa perforada y otro rectificador de placa perforada. El flujo se toma de este tanque abierto a la atmósfera y entra en este extremo, en este punto que tenemos aquí, en una tubería de 2 pulgadas, y se expande una tubería de 6 pulgadas. Entonces, por eso primero pusimos este rectificador para que le quite los vórtices o remolinos que se generan aquí en la entrada. Una vez que quitamos esos remolinos, se puso esta placa perforada para uniformizar la velocidad y tengamos un perfil de velocidad similar al del ejercicio que ustedes tienen. Eso nos permitió que ya en esta zona, aproximadamente a 5 diámetros y medio del rectificador de flujo, tuviéramos ya las condiciones adecuadas para instalar este medidor de flujo. Posteriormente de aquí dejamos alrededor de 1 diámetro y medio para poner otro rectificador de flujo, para que no tuviéramos el efecto de ahora ir de 6 pulgadas a 2 pulgadas, que es esta zona que tenemos aquí, es esta parte que tenemos acá. Y una vez que ya sale de este tubo de medición, entrar a lo que es la válvula de regulación y regresar al tanque. Entonces, aquí los rectificadores de flujo a nosotros nos sirvieron para cortarlo en una gran cantidad de diámetros, la longitud de tubería, para tener una instalación adecuada de acuerdo al espacio que teníamos disponible al interior del laboratorio. Entonces, ahora sí, ya una vez mostrados estos rectificadores de flujo, regresamos hacia acá. Vean,
Yo tengo ahora sí rectificadores que simplemente me van a quitar los vórtices, que me van a quitar vórtices y distorsiones moderadas, que es parecido a los que al que tenemos diseñado, y rectificadores que van a quitar vórtices y una distorsión grande. ¿Sí? Estos tres que tenemos aquí son los que nos generan la menor caída de presión. Estos de en medio nos generan una caída de presión intermedia y los últimos nos generan una caída de presión alta. Vean, por ejemplo, este me dice que es bajo norma ISO. ISO también considera ¿a quién? A este otro rectificador de flujo. ¿Sí? Y también considera a este otro rectificador que se llama Sanker. Estos tres son bajo normas ISO. Este es bajo AGA, al igual que el que tenemos en la parte superior. Y este que tenemos en esta parte, vean, tanto es para AGA, es para ASME, como este otro es de ASME y este otro también es de ASME. Este es para sistemas de ventilación y aire acondicionado, que sería el AMCA. Y del otro lado, esta placa perforada Mitsubishi también está aceptada en las normas ISO. Entonces, estos rectificadores, ¿para qué nos van a servir, jóvenes? Para reducir las distancias de tubería recta en las cuales vamos a instalar un medidor de flujo. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Profesor, ¿en las normas vienen los diámetros de los orificios? Ajá, vienen los diámetros del orificio en función del diámetro interno de la tubería. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ok. Ok. Estos Cervantes, todos los rectificadores de flujo, de acuerdo a la pregunta que usted nos hace, generan una caída de presión. ¿Sí? Puede afectar al proceso, sí, pero desde antes, cuando ustedes diseñan el proceso, ya deben de considerar si van a ocupar o no van a ocupar un rectificador de flujo, para considerar esas pérdidas de presión que van a tener al momento de seleccionar la bomba, el ventilador, el compresor o el soplador, que va a mover el fluido dentro de su proceso. Entonces, sí nos generan caídas de presión todos los rectificadores, pero ahora sí, ese es el costo por reducir la longitud de tubería recta. Anteriormente los procesos tenían mucho espacio disponible. Hoy en día los procesos ya son muy compactos. Entonces, al ser los procesos muy compactos, se requieren tramos de tubería antes del medidor y después del medidor de flujo muy cortos. Y esos tramos rectos cortos se logran instalando estos rectificadores de flujo. Incluso hay procesos en donde luego se tiene la extracción del petróleo costa afuera en instalaciones offshore o plataformas, como le llaman también, y ahí mismo en donde están extrayendo el crudo, lo están metiendo a un barco y en ese barco están haciendo toda la parte de lo que es el procesamiento, la petroquímica está ahí adentro. Entonces ahí tienen espacios muy reducidos y una vez que ya tienen las salidas de todos los productos de hacer ahora sí el proceso de la petroquímica, ya tienen barcos que se anclan y se conectan al barco proceso para llenarlos y hacer la exportación o el traslado a otro lugar. Pero sí, los rectificadores de flujo de cualquier tipo nos van a generar una caída de presión. Ok. Si hay una forma, la norma ISO les da una ecuación en cómo determinar esa caída de presión. Incluso les da algunos factores de caída de presión K que tienen los rectificadores de flujo. Pero eso ya ustedes lo ven dependiendo del rectificador de flujo que van a utilizar. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Ok, por nada. Ok, seguimos aquí. Ya vimos que es un fil de velocidades desarrollado, un flujo desarrollado para instalar un medidor de flujo. Ya sabemos que hay que dejar una distancia antes y después del medidor de flujo, que si esa distancia es muy grande la podemos reducir utilizando los rectificadores de flujo.
como se hizo en esta instalación. Ahora, estas gráficas que tenemos aquí, jóvenes, vamos a empezar con el dimensionamiento de las distancias antes y después del medidor de flujo. Estas son aplicables, estas que tenemos aquí, señores, esto es bajo norma ASME. Y estas que son bajo normas ASME son aplicadas para placa de orificio, toberas y tubos Venturi. Estas que tenemos aquí solamente son aplicadas para placas de orificio y para toberas de flujo. Estas dos figuras, vean, me dice que todos los accesorios se encuentran en el mismo plano. ¿A qué se refiere eso? Imagínense ahorita la pantalla que tienen frente a ustedes, ese va a ser un plano. Y cuando nos dicen que los accesorios y los instrumentos, ahora sí, todos los accesorios se encuentran en el mismo plano, si yo tengo un codo en este plano, este es mi codo en un plano. Este es mi T en un plano. Este es mi Y en un plano. Todo está en el mismo plano, X, Y, así como lo tenemos aquí. Entonces, vean, aquí tenemos ciertos accesorios, un codo, una T y una Y. Después de la salida de estos tres, aquí tenemos conexiones bridadas. Vamos a dejar después de la Y, de la T y del codo, una distancia para que podamos instalar en esta zona, jóvenes, nuestro instrumento de medición, ¿sí?, que va a ser la placa de orificio, la tobera. De este lado yo voy a estar tomando el fluido de un tanque. Yo aquí voy a tener un separador o puede ser también un filtro. Un separador que quite, por ejemplo, sólidos de un líquido o un gas, o que quite los condensados de un gas, o que quitemos los gases disueltos que lleva una corriente de un líquido. ¿Qué me pide la norma? Tú vas a dimensionar estas distancias A y B. ¿Dónde las voy a dimensionar? En estas curvas que tenemos aquí abajo. Vean, aquí tengo yo A y de este lado tengo la distancia B. ¿Cómo voy a saber qué distancia A o B voy a considerar? En primer lugar, debemos de saber qué tipo de accesorio tenemos antes del medidor de flujo o qué equipo también podemos tener. Segundo lugar, ¿qué debo de conocer? ¿Se acuerdan de la relación de diámetros beta que habíamos comentado que va a ser muy importante para estos tipos de instrumento? Si recuerdan, esta beta me sirve para calcular el factor de expansión térmica. Me sirve para determinar el coeficiente de flujo. Me sirve para determinar las pérdidas de presión en un sistema. Y también me va a servir para determinar ahora las distancias de tubería recta para instalar un medidor de flujo. ¿Qué betas podemos tener de una placa de acuerdo a normas ASME? Vean, tengo 0.2, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 hasta 0.85. Entonces, de aquí yo voy a seleccionar la beta de acuerdo a lo que tenga mi proceso o a la beta que va a tener mi placa de orificio para un diámetro determinado de tubería. ¿Qué más me dice la norma? Aquí es en donde deben de tener cuidado en este detalle que tenemos aquí. Este es mi Y, aquí está mi T y aquí está nuestro codo. Me dice que antes de que yo llegue a estos tres accesorios debo de tener una distancia D. Y esta distancia D, vean, me dice que D debe ser un tramo de tubería recta de 6 diámetros de longitud. Entonces, eso es lo que yo tengo que verificar que se cumpla dentro de mi instalación. Ya tenemos este caso. Ahora sí, Berenice. Una beta, por favor.
dentro de los valores que tenemos en el eje de las X en la gráfica. 0.52. Y si está difícil el punto 52, vamos a tomarlos con múltiplos de 0.05. Puede ser 0.5, Berenice, o 0.55. ¿Le escucho? 0.55. Ok, 0.55. ¿Qué accesorio quiere antes? ¿Codo, T o Y? Una T. Una T. Ok. Su compañera requiere que hagamos la instalación de una placa de orificio, ¿sí?, que tiene una beta de 0.55 y que antes de la placa de orificio tenemos una T. Entonces, aquí yo tengo 0.4, tengo 0.6, aquí al centro tenemos 0.50. Esta es la línea de 0.55. Trazamos una recta. Una vez que ya tenemos trazada esta recta, ahora trazamos una línea hacia el eje de las 10. Y de este lado, jóvenes, aquí me dice diámetros de tubería recta. Vean, vamos desde 0, 10, 20, 30. ¿Cuántas divisiones tengo entre 0 y 10? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, cada división vale 2 diámetros. Entonces, vean aquí, tengo 2, 4, 6, 8 diámetros. Aquí yo debo de dejar 8 y de este tengo 2 y está entre 2 y 4, 3. Entonces, para una T con una placa de orificio, Berenice, que tenga una beta de 0.55, voy a tener una distancia A de ¿cuánto? De 8 diámetros. Voy a tener una distancia B de ¿cuánto? De 3 diámetros. ¿Qué diámetro de tubería le interesaría, Berenice? No sé, 2 pulgadas. 2 pulgadas. Vámonos al doble para que no tengamos problemas con instalar una placa de orificio. Si fuera ahora 4 pulgadas, ¿de cuántas pulgadas sería la tubería recta en A, Berenice? ¿Y de cuántas pulgadas sería la tubería recta en B? La distancia sería de 32 y la B de 12 pulgadas. Uh-huh. Entonces, vean, después de la T yo debo de tener un tramo recto de tubería de 32 pulgadas, que equivale a 8 diámetros, que es lo que me pide la norma, y posterior a instalar la placa de orificio, por lo menos debo de dejar 3 diámetros, y de aquí yo ya pudiera poner otro accesorio. Por ejemplo, luego en las tuberías sigue aquí adelante un codo o sigue cualquier otro elemento. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Pudiera yo tener una tubería de 40 pulgadas y espacio disponible? ¿La puedo poner? Sí, la puedo poner, porque estoy cubriendo lo mínimo que me pide la norma. Me pide 8 diámetros y 3 diámetros. Si tuviera aquí en lugar de un tramo recto de 12 pulgadas, tengo un tramo recto de 15 pulgadas, ¿es válida esa distancia? Es válida, porque por lo menos yo debo de cumplir con 8 y con 3. ¿Qué es lo que no se vale, jóvenes? Que yo aquí no pueda cumplir con los 8 diámetros y me voy ahora ¿qué? Tengo un tramo de tubería de 20 pulgadas. Ah, tú ponlo, como quieres tubería recta. No, porque no voy a estar cumpliendo con ¿quién? Con estos 8 diámetros mínimos que me pide esta norma para este tipo de aplicación. Hasta aquí, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios. Los escucho. No, profe, todo bien. No, profe. Ok. Vean, estas otras que tenemos aquí para A y A', que serían esta distancia de acá,
Y esta distancia de aquí, B sigue siendo la misma. Vean, B siempre va a ir de 2 a 4 diámetros. Para estas gráficas que tenemos acá arriba, al igual que para C, jóvenes, solamente son válidas para betas mayores a 0.6 en adelante. Vean aquí, si yo voy a ocupar un rectificador de flujo, debo de dejar 2 diámetros de donde inicia la tubería a donde inicia el rectificador de flujo. Estos rectificadores de flujo, jóvenes, generalmente tienen una longitud de 2 veces el diámetro. Entonces aquí dejo 2 diámetros, aquí voy a tener 2 diámetros, voy a tener 4 diámetros aquí en total. Ok, siguiente caso que podemos tener ahora. Vamos con los codos. Puedo tener codos a 45 grados, codos a 90 grados. Puedo tener también una omega. Estas omegas luego se utilizan en los sistemas de tubería para liberar esfuerzos térmicos, sobre todo cuando las tuberías están a la intemperie y se incrementa la temperatura, se dilatan. Entonces, esta zona de aquí me sirve para liberar esa deformación térmica. Puedo tener a lo mejor alguna cuestión de regreso de un fluido, una línea de retorno. Puedo tener también aquí una S. Esta S también me puede servir para liberar esfuerzos térmicos, pero también me puede servir para dejar en la parte de abajo los condensados y en la parte de arriba solamente tenga gas. Pero aquí yo puedo tener dos condiciones para codos o tubos doblados o tubos o dobleces de radio largo. ¿Eso a qué nos lleva, jóvenes? A que yo puedo tener un codo estándar. ¿Qué es un codo estándar? Como el que compramos en una tlapalería. Esos codos ya tienen una curvatura dada. Podemos tener un codo recto, completamente a 90 grados. Podemos tener un codo de radio largo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Este codo, el recto, me va a generar mayor caída de presión. Este codo estándar, una caída de presión media. Y este codo de radio largo me va a generar una caída de presión más pequeña que los dos. Este va a distorsionar más el flujo. Este va a tener una distorsión intermedia y este va a tener una distorsión menor. Por eso aquí tenemos, cuando ustedes tengan codos, tienen que ver si es un codo normal, un tubo doblado o un codo doblado de radio largo. Entonces vamos aquí. Yo necesito hacer la instalación, por ejemplo, vamos a considerar que tengo dos codos de 90 grados. Vamos a estar en esta aplicación, que estos codos de radio largo son tubos doblados. Voy a estar en esta aplicación, que yo quiero una beta de 0.6. Me voy a ubicar aquí, 0.6, trazo mi recta. Donde cruce esta línea de A, me voy de este lado y voy a tener 10, 12, 13 diámetros. Y de este lado vamos a tener para B alrededor de 3 diámetros. Entonces debo de dejar 13 diámetros y de este lado 3 diámetros. Y esto ya va a ser función, por ejemplo, si mi tubería es de 2, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 pulgadas, de 14, de 16, de 18, de 20, de 24, de 32, de 48 pulgadas. Yo ya multiplicaré esas pulgadas del diámetro por el número de veces que debo de dejar ese diámetro de tubería recta para poder dimensionar esta longitud. Vean ahora, si yo utilizaría un rectificador de flujo, voy a buscar la distancia. Aquí dice distancia C. Entonces, ¿cuánto me va a dar la distancia C? 2, 4, 6 diámetros. Aquí yo voy a dejar 6 diámetros y le debo de sumar 2 y 2. Van a ser en total 10 diámetros. ¿Cuánto me dice que vale A'? 10 diámetros. Vean, entre A' y C siempre va a haber una distancia de 2 diámetros. Lo que habíamos dicho, después del último accesorio,
Donde empieza la tubería recta voy a dejar 2 diámetros, voy a colocar el rectificador de flujo. El rectificador de flujo tiene 2 diámetros de longitud. Ya voy a tener mis 4 diámetros de longitud sumados a los 6. Me da los 10 que tenemos acá. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe. Ok, seguimos aquí entonces. Ahora, el siguiente caso que tenemos de este lado son 2 codos en planos diferentes. Este codo, imagínense, viene la tubería que saldría perpendicular al plano de nuestra pantalla y subiría. Y después dejo 10 diámetros de tubería, tengo otro codo que ya va a hacer que este cambie de dirección en el plano de nuestra pantalla. Estos pueden ser codos, tubos doblados o tubos doblados de radio largo. Esto que tenemos aquí arriba es sin rectificador, aquí abajo es con rectificador de flujo. Igual vamos a ubicar nuestra beta dentro de 0.15 a 0.85. Voy a ver qué tipo de codo tengo y voy a determinar la distancia A o voy a determinar la distancia B. Si fuera con rectificador, voy a tener la distancia C y A'. Y vean, C y A' tiene una diferencia de 4 diámetros, que son estos 4 diámetros que tenemos aquí. Vean, por ejemplo, A', 10, 12, 14 diámetros para punto 85. Si no utilizo rectificador, en vez de utilizar aquí 14 diámetros, tendríamos que estar utilizando alrededor de 42 diámetros si fuera para un codo normal, o alrededor de 38 diámetros si fuera para un tubo doblado de radio largo. Prácticamente estamos reduciendo casi en a un tercio esta longitud. Que si ahora tuviéramos tubería de acero inoxidable o alguna aleación especial, pues ya es conveniente, ahora sí, que utilizar este rectificador de flujo. Aún así yo tengo una pérdida o caída de presión en mi sistema. Este es con 2 codos en planos diferentes. Vean, aquí me dicen que los accesorios están en planos diferentes, accesorios en planos diferentes. 2 codos separados por una tubería de 10 diámetros y 2 codos en planos diferentes sin separación. Vean, este llega hasta alrededor de una distancia de 48 diámetros y por el otro lado alrededor de 44 diámetros. Igual los vamos a reducir. Miren, utilizar rectificador, que estos 2 codos estén separados o no estén separados, me va a llevar a la misma distancia, 14 diámetros. Vean la ventaja que tiene el utilizar este rectificador, reducir en una cantidad considerable esta distancia de tubería recta. El costo por hacer esa reducción es una pérdida de presión. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, miren, quedan 4 minutos, dejo de compartir y volvemos a entrar con los mismos datos, por favor. Ok, ¿qué más podemos tener, jóvenes? Como en este caso, que ahora ya tenemos codos, T's, Y's, codos en planos diferentes, codos en el mismo plano. Ahora, el otro accesorio que va a ser muy común que se encuentren en los procesos es cuando tienen reducciones o ampliaciones. Aquí yo voy a tener una reducción, aquí yo tengo mi ampliación, ¿sí? En esta parte de aquí yo voy a tener mi distancia A y mi distancia B.
Y ya esta la voy a seleccionar de acuerdo a la beta y a seleccionar A y B. Y por el otro lado, cuando vamos a manejar rectificadores de flujo, que voy a tener la distancia C. Entonces, igual vamos a entrar aquí con la beta. Otro punto que también se van a encontrar, jóvenes, además de las reducciones o expansiones, son como el caso de esta letra F, cuando estamos tomando el aire de la atmósfera. Si estamos tomando el aire de la atmósfera, en esta zona de aquí, yo voy a tener una máquina. ¿Qué máquina vamos a tener? Ventiladores, sopladores, compresores. Es lo que yo puedo tener aquí. Entonces, yo puedo tener la succión de estas máquinas y vamos a tener una entrada campanada. En vez de que el aire entre directamente en la tubería, le vamos a ayudar poniéndole esta entrada que tenemos aquí para que la máquina también tenga un mejor desempeño. Esto, por ejemplo, si estuviéramos trabajando, no sé, en algún lugar que no tuviéramos polvo alrededor o no fuera un lugar con mucho polvo o algunas cuestiones que pudieran entrar a la máquina. Pero vamos a suponer el caso que es, ahora estamos trabajando en un lugar, por ejemplo, que pudiera ser una cementera, en donde vamos a tener mucho polvo alrededor, mucho material particulado. Entonces va a ser necesario ahora, jóvenes, tener esto que le llaman un acondicionador de aire. Este elemento va a ser un sistema de filtros. Estos filtros ahora sí me van a ayudar a que, por ejemplo, si hay muchos insectos, no vayan a entrar a la máquina. Si hay también mucho polvo, se quede en esta parte y voy a dejar esta distancia A y B. Recuerden que estos rectificadores de flujo tienen 2 diámetros de longitud y ya voy a entrar con la beta pertinente y voy a determinar mi distancia A y yo mi distancia B. Listo. Esto, por ejemplo, pudiera ser como la placa de orificio que resolvimos para el problema 2, que si recuerdan, en ese problema teníamos que la placa de orificio estaba en la succión de un ventilador o de un compresor. Ahora sí, si quisiéramos dimensionar las distancias para esa placa de orificio, ya partimos con esa beta, si no mal recuerdo que era de 0.6. Tengo aquí esta beta, entonces yo necesitaría dejar una distancia alrededor de 9 diámetros. Recuerden que la distancia que yo voy a tener de aquí a donde inicia el rectificador son 2 diámetros y esta longitud del rectificador es de 2 diámetros. Entonces A van a ser 9, pero la distancia que yo tenga de aquí hacia acá van a ser 9 menos 4, que serían 5 diámetros. Entonces aquí esto es para entradas de aire o cuando yo tomo aire atmosférico para algún proceso. ¿Qué accesorio no hemos visto? ¿Qué accesorio nos faltaría? ¿Los escucho? ¿En 3 planos? No. Ahora sí que hay cosas en 3 planos, pero eso lo vamos a ver de acuerdo a normas API. Un accesorio que ocupan los lazos de control que no hemos visto.
Válvulas, no hemos visto nada para instalar después de válvulas. Entonces, las otras gráficas son para válvulas y para tubos Venturi. Entonces, aquí en este caso, tenemos la instalación de toberas, placas de orificio cuando tenemos válvulas antes de el elemento de medición. Si tenemos estas válvulas o elementos que hagan la regulación de flujo o que estas válvulas estén parcialmente abiertas, ¿sí? Vean, vamos a tener las distancias más grandes, alrededor de 50 diámetros. Y la mínima va a ser alrededor 10, 12, 14, de 16 a 50 diámetros. Va a estar la ubicación de este elemento y también va a ser en función de beta. ¿Sí? Vean, ¿qué otro punto también tenemos aquí? Válvulas de globo o válvulas check. Cuando yo tenga antes de este elemento de medición una válvula que sea una válvula antirretorno, también está considerada por esta norma para determinar la distancia A. Esta también va a ser una distancia A para este caso. Cuando yo tenga válvulas de compuerta completamente abiertas, voy a dejar esta distancia A. Cuando utilice un rectificador de flujo, voy a utilizar ahora esta distancia C para todo tipo de válvulas. Pero también esto lo voy a ocupar solamente para betas que vayan de 0.45 a 0.85. Vean, acá voy a tener alrededor de 50 diámetros y lo voy a reducir a 10 diámetros con el rectificador. Distancia en C. Más 2 de aquí y otros 2 de este lado son 14. De 50 diámetros lo estamos reduciendo a 14. Entonces, esto es para cuando ustedes tengan algún rectificador de flujo. Perdón, algún regulador de flujo o alguna válvula colocada dentro de la tubería. Y del otro lado, toda esta gráfica aplica para tubos Venturi. Entonces, si yo quiero determinar la distancia A y B, para ese tipo de arreglos me ubico aquí. Si yo tengo codos en el mismo plano, vean, voy a trabajar aquí. Si yo tengo ahora, ¿qué son? Válvulas parcialmente abiertas, voy a ocupar esta gráfica. Si yo tengo dos codos en planos diferentes o si yo tengo válvulas de compuerta completamente abiertas, voy a utilizar estas distancias aquí. Si yo tengo una reducción o una expansión, voy a ocupar estas distancias de acá. Prácticamente aquí en una sola gráfica ponen todas las posibilidades que yo tengo para la instalación de tubos Venturi. Ahora vámonos a lo siguiente, jóvenes. Ubiquemos este problema. Necesitamos instalar una tobera ASME que tiene una beta de 0.5. Lo voy a instalar en una sección horizontal de tubería que tiene 12 pulgadas de diámetro, cédula 40. Sí. En donde lo voy a instalar se encuentra corriente abajo de una válvula de regulación y corriente arriba de un codo de 90 grados. Determine las longitudes de tubería recta que deben existir corriente arriba y corriente abajo de la tobera, con rectificador y sin rectificador. Cuando ya tengan los datos del problema o lo hayan copiado, me dicen para regresar al diagrama en donde están las gráficas. ¿Sí? Ya, profe. ¿Ya? Ok, ¿a cuál gráfica nos vamos, jóvenes? A la de las válvulas, ¿no? A la de las válvulas, ok. Vámonos a la de las válvulas entonces.
Listo, ahí está. Hagan sus diagramas, ahora sí con rectificador, sin rectificador, y ahorita los comentamos. Adelante.
¿Listo, jóvenes? Yo sin rectificador tengo 28 diámetros. Ok, ¿de cuánto es nuestra beta? De 0.5. 0.5. Ok, sí es correcto, 25 diámetros. ¿Y después, señor? Y con rectificador tengo que serían 12, tomando en cuenta los dos del rectificador, bueno, los 4 del rectificador. 2 del rectificador y los 2 que se requieren. Sí. A ver, ¿es correcto los 12? Chéquelo bien. 8, perdón. Tenemos 4, 2, 4, 6 diámetros, ¿no? Sí. 6 más los 4 que hay que agregarle, ¿no? Los 2 del rectificador y los 2 diámetros que se dejan entre el inicio de la tubería y el rectificador. ¿Y la distancia B de cuánto es, señor? De 3, un poquito acercándose a 4. Ok, alrededor de 3 diámetros, 3 o 4 diámetros. Ok, entonces en base a esto, ¿qué tenemos? Nuestra tobera. Antes yo sé que voy a tener una válvula reguladora. Sin rectificador le dio ¿cuánto? 25 diámetros, ¿no? Y del otro lado aquí ya va a iniciar un codo.
y voy a dejar 3 diámetros. Tenemos una beta de 0.5. Para el siguiente caso tenemos otra vez nuestra válvula. Tenemos aquí el rectificador de flujo. Aquí va la tobera. Aquí va el codo. De aquí hacia acá dejamos 2D. Este tiene una longitud de 2D y la distancia C que andamos buscando fue esta. ¿De cuántos diámetros, señor? De 6. 6 diámetros. Y de este otro lado vamos a seguir teniendo nuestros 3 diámetros. Entonces vean, en total aquí voy a tener 10 diámetros de longitud, incluido el rectificador y la tubería, y de este lado tengo 25. Estoy reduciendo, ahora sí, ¿a cuánto? Esto estamos reduciendo de esto, que sería el 100%, a un 40%, 60% de tubería le estoy quitando al tramo de tubería recta. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe. Ok. Miren, vámonos a lo siguiente. Tienen los 2 problemas que hay que entregar. Por favor, jóvenes, que sean para el día de hoy a las 10 de la noche. Para calificarlos y ya a más tardar el viernes subir sus calificaciones. Ahora sí, así como está, prácticamente es para que todos aprueben. ¿Sí? Para el que quiera hacer extra, el extra va a ser con examen de problemas de todo lo que vimos desde un inicio hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero ya para eso, una vez que yo suba las calificaciones, les voy a publicar en Teams ya va a ser el extra. ¿Sí? Y el extra, ahora sí, nos vamos a ir con teoría y de inicio hasta esta diapositiva que tenemos aquí. Voy a pedir que tengan sus cámaras prendidas para los que lo quieran hacer. El miércoles creo que es el último día para subir calificaciones del extraordinario. A partir del jueves de la próxima semana, les pediría por ahí, de la siguiente semana, jueves y viernes, y de la siguiente semana 3 días para terminar lo del curso. Ya ven que sí prácticamente el primer departamental, creo que solamente tuvimos una semana de clases por toda la condición que se dio con ustedes. Entonces les pediría que ahora sí, este viernes no nos vemos por si todavía andan terminando algunos proyectos o andan haciendo alguna evaluación. Lunes, martes y miércoles de la otra semana tampoco, para que por si algunos van a aplicar algún extra o están haciendo algún trabajo para los extras que les van a pedir. Y a partir del jueves de la próxima semana nos vemos para seguir con esta parte de flujo, para terminar flujo y arrancar todo lo que es la parte de nivel e ir cerrando todas las variables. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, jóvenes, entonces si no hay alguna otra pregunta o comentario de esto que vimos el día de hoy, aquí le dejamos y por ahí del viernes, el transcurso del viernes están apareciendo las calificaciones y les pongo ok, para lo que me pregunta Cervantes, yo le estoy dando la presión en 1. Usted va a calcular la densidad con la presión 1 absoluta, por eso le estoy dando también la presión atmosférica. Entonces, por allá del viernes ya tienen sus calificaciones y les hago la pregunta ahí en el Teams para ver quiénes van a aplicar
extra, y de ahí, para los que aplican extra, jóvenes, les pediría que si van a ir al extra, pues que sí estudien, no nada más lo ven y ya luego no lo hacen, ¿no? Y nos vemos a partir del próximo jueves para cerrar el curso con todos los temas que tenemos que ver. Ok, jóvenes, que tengan una excelente tarde. Seguimos en contacto. Sí, profe, gracias, igualmente. Ok, hasta luego. Hasta luego.